Muchas gracias. Sí, muy buenas. Gracias, Gemma, por venir. Muchas Un gracias, placer. Nico, por invitarme. Ahora sí. Muchas gracias. Hola, Muchas gente. gracias, Nico, por invitarme. Sí, sí, sí. Bueno, pues he traído a Gemma, que es una buenísima amiga. Es una persona que conozco hace, ¿cuánto? ¿12 años? ¿11, 12 años? Sí, Nos sí, conocimos en el aproximadamente. 2007, que empezamos los dos un técnico, Efectivamente. correcto, un técnico Sí. superior de deporte. Y la verdad es que es curioso porque en principio tuvimos cierto choque porque es una mujer con carácter, Sí, cierto. pero con argumentos, que es lo bueno que tiene. Y además tiene una trayectoria excelente. Y nada, feliz de que estés aquí, Gemma. Muchas gracias. Yo también estoy encantada de estar aquí. La admiro, sinceramente la admiro, ¿eh? Ya. Sí, sí. Sí, es cierto. Tanto en el de Gemma Fornés como en el mío. Para buscarnos tendrían que poner @Gemma Fornés EP, de Sí, entrenadora correcto. personal. Y el mío, que sería @Nico Aros Nutricionista, que es el de siempre. Nada, simplemente poniendo eso pueden verlo, más que nada porque después se prolongará un poquito más la sección de hoy. Es una creencia muy extendida que realmente a mayor volumen de sudoración hay una mayor pérdida de peso, pero es una pérdida de peso irreal, porque lo que estamos perdiendo es volumen de agua, Nico lo puede confirmar. Y ciertamente a nosotros no nos interesa perder agua, lo que nos interesa perder es masa grasa. Esta sudoración excesiva lo único que nos puede producir es una deshidratación, mareos, incluso algún golpe de calor si estas prácticas son, por ejemplo, ahora que hace mucho calor y la gente viene a entrenar con chaquetas. Entonces lo que debemos evitar es esa transpiración excesiva. Tenemos que trabajar con ropas frescas, sueltas y hidratarnos. No tenemos que buscar esa deshidratación, al contrario. Muy bien. A ver, esto es una duda muy generalizada. La gente muchas veces se cuestiona este tipo de cosas y realmente no es bueno ni antes ni después. Lo que tenemos que hacer es un trabajo específico de flexibilidad, clases, por ejemplo, de pilates o de yoga, un trabajo en el que busquemos específicamente esa elongación muscular, pero un estiramiento previo al trabajo con el músculo en frío puede producirnos una lesión. Y con el músculo en caliente, después de haber trabajado, como se sabe, después del entrenamiento hay pequeñas roturas musculares y ese estiramiento lo que podría propiciar es una rotura mayor. Entonces siempre se recomienda un trabajo específico y en todo caso por la noche, ya en reposo, un pequeño estiramiento antes de irnos a dormir para trabajar ya y quedarnos relajados, porque si hacemos ese estiramiento y luego volvemos a cargar el músculo, no resultaría... Claro, y ese reflejo efectivo. natural que nos surge del estirarnos, ¿no? Que ya estamos así, eso hay que dejarlo salir, ¿no? Imagino Sí, yo. efectivamente. Una cosa es soltar esa tensión que nosotros acumulamos y otra cosa es buscar un Claro, estiramiento excesivo, excesivo. forzar el Muy bien. músculo cuando el músculo no está preparado. Además, lo Muy único bien. que puede ocurrir es que haya un reflejo miotático al contrario y producir una rotura muscular. Siempre, siempre. Pues sí, la verdad es que sí. Cuando yo empecé a trabajar como con nutricionista, como Gemma también lo es técnica en deportes, yo también lo soy, pues algunas rutinas de entreno llegué a hacer, pero llegó un punto en que la nutrición me sobrepasó y por supuesto la figura que existe ahí y que sabe muchísimo más que un técnico son los licenciados en educación física, como es ella, licenciados o graduados, que hoy en día también son graduados. Y por supuesto que siempre recomiendo a la gente que cuando quieran empezar a hacer deporte que se dejen aconsejar por esta rama profesional que incluso debería ser sanitaria bajo mi punto de vista. Sí, Sí. es cierto.
cuánto daño han hecho las revistas Sí, de culturismo, ¿no? sí, realmente sí. A mí me gustaría que fuera ligeramente cierto, porque no sería necesario tanto trabajo, pero no es cierto ni remotamente, porque es necesario muchísimo estímulo para que se produzca ese crecimiento muscular. Exacto. Y en hombres aún es más sencillo por la cantidad de testosterona, pero en mujeres es mucho más complejo. Y no es que no sea recomendable, sino al contrario, es necesario para producir una mayor pérdida de grasa, un aumento del trabajo del metabolismo basal en el que, estando en reposo, produciremos una mayor quema de grasa, con lo cual no es que debamos evitar el trabajo con peso, sino que deberíamos priorizarlo y no buscar esos volúmenes tan grandes de cardio para quemar. El trabajo de fuerza es mucho más efectivo que un volumen grande de cardio. Totalmente. Y buscar el consejo de profesionales como Gema para, por supuesto, ir buscando una armonía, ¿no?, en el físico, porque puede pasar a lo mejor que una mujer que no sepa cómo hacerlo empieza a trabajar demasiado la espalda y sí que pierde cierta proporción. Efectivamente, ya no pérdida de proporción, sino a lo mejor Sí. Problemas de lesiones por descompensaciones musculares, Sí. a lo mejor en pecho y espalda o la columna, muchos problemas. Entonces siempre hay que acompañar trabajo de fuerza, evidentemente algo de cardio y sobre todo, Nico lo puede aseverar, la dieta. Totalmente, totalmente. Y otra cosa, esas mujeres que tienen ese aspecto, ya te digo que lo buscan también a base de introducir sustancias Sí. como anabolizantes. Sí, Adelante. efectivamente. Siempre tenemos que comenzar poco a poco, conociéndonos, sin miedo a hacerlo, pero sin pasarnos. Comenzar con trabajos ligeros, por ejemplo, empezar a caminar, intentar aumentar los tiempos, intentar aumentar las velocidades, introducir trabajos de fuerza, pero con el propio peso corporal, por ejemplo, el trabajo de sentadillas, las planchas, las flexiones. Poco a poco ir aumentando ese volumen y esa intensidad. Y, por supuesto, acudiendo a centros especializados con profesionales que puedan guiarnos en nuestra práctica. Como el que tú regentas, por favor, ¿dónde es? Es en Teulada, Aventura Fitness Center. Muy bien. Fantástico. Además, me encanta. Sí. Además es una cañera por las redes sociales. La podéis Sí. seguir en @gemafornes.ep. Correcto, esta tertulia va a seguir unos minutos con Gema, ya que la tengo aquí. Es @NicoAros Nutricionista en caso de mi Facebook, y con la página de ella sería @gemafornes, Gema con 2 M's, EP de entrenadora personal. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Gema, ya que estamos aquí, Sí, vamos a seguimos aprovechar. con el live, aprovechamos y nos preguntamos cositas, a ver si corta con el buen sonido. Sí, ya ha cortado. Perfecto. Genial, pues yo lo primero que me gustaría preguntarte es sobre el tema del material deportivo. Veo gente Sí. que invierte fortunas en todo tipo de, por ejemplo, estudios que no tienen ninguna, no sé, validez científica, como por ejemplo, voy a ver 500 alimentos, cuál me sienta Sí, bien, cuál me sienta sí. mal. Cosas así absurdas. No, me voy a comprar un montón de botes de resveratrol y de no sé qué, no sirven para nada. Pero sin embargo luego los ves que a la hora de entrenar se van con un pijama a una clase de, no sé, tío, de spinning, o se van con unas zapatillas que no están Sí. adaptadas para la bici. O sea, el material deportivo es importante. Es muy importante. Es cierto que ahora se están observando los dos extremos. La gente que se gasta lo que no tiene en material deportivo y la gente que piensa que para hacer deporte con la camiseta de andamiaje corrochano y las zapatillas de Claro, hace 80 una años. cosa ni la otra. Claro, hay que buscar un punto intermedio. Siempre hay que buscar un material adaptado para la práctica que vamos a hacer para evitar lesiones, pero tampoco es necesario Irse al buscar extremo. lo más caro, la más alta gama. Exacto. Yo siempre recomiendo, para el trabajo cardiovascular, tener un control. Trabajar con pulsómetro, además de nuestras propias sensaciones físicas, saber que esas sensaciones se corresponden realmente con lo que estamos llevando. Además, ahora mismo existen como esto, gadgets de muñeca, no es necesario llevar esta banda tan incómoda. Exacto, es verdad.
Todo esto, Y por ejemplo, a una persona que levanta pesos y hace sí, cardio regularmente, ¿le aconsejarías tener un pulsómetro también para que sí, por supuesto. Ujú. Yo creo que para toda actividad física se necesita ese control. Lo que no se mide no se puede mejorar. Correcto. Entonces, ¿por qué no ha de llevar ese pulsómetro y ver qué trabajo está haciendo? Aunque sea un trabajo de musculación, Ujú. también hay variaciones. A lo mejor un día me cuesta mucho trabajar con el peso que trabajo habitualmente Ujú. y observando las variaciones en el ritmo de sueño o observando las pulsaciones ese día como estoy, pues puedo imaginarme por qué estoy así ese día. Muy bien. Y por ejemplo, en reposo, ya que estamos, te lo pregunto. Sí, sí. En mi caso, yo que tengo en reposo entre 55 y 60, un hombre de 35 años como yo, ¿es normal? ¿Está bien? ¿Son Está demasiadas? muy bien, está bien? estupendo. Sí, 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 vale. está genial. O sea, rondando las 50 pulsaciones tienes un corazón, vamos. Bien, como toca. Perfecto, Yo hago estás cardio. muy Aunque la bien. gente piensa que hago solo pesas, es mentira. Hago más cardio que pesas, pero también hago pesas porque Sí. es importante. Lo que pasa Claro, es que ya hice claro. muchas en el pasado, Sí, como tú sí, bien cierto, sabes, cierto. que me llamaban el solomillos en clase. Sí. O sea, era muy fuerte, me puso Mariano y bueno, terrible. Justamente de solomillos ahora ya casi no como Que no solomillos. comes, cierto. Sí, Naco sí, no sí. come prácticamente solomillos. Pero bueno, que ahora que has dicho lo del material, me acordé de un sketch de Pantomima Full, no sé si las conoces. Sí, sí, claro, el, sí, sí. el sí. del pádel. Sí, ¿No? lo vi el otro Que día, se fue cierto. a las raquetas de Sí, 200 sí, euros sí, sí. y el tío decía en la raqueta, bueno, si no vale 200 euros, yo no sé dar un Dice, revés. lo reconoce por el Lo sello. único que sabes por es el logo, lo único que conoces es el logo, qué Sí, bueno, tío, sí, son sí, buenísimos. sí, es muy bueno. Pues nada, tú quieres contarme Sí, algo? tengo muchas cosas Ujú. rondándome por la cabeza. Ujú. Como he comentado, estoy trabajando ahora, estoy de gerente en un centro deportivo ¿Cómo es el centro? y Aventura Fitness Center. Aventura Fitness Center, no dejéis de ir a Sí. verla. Y evidentemente viene gente de toda clase, hay mucha gente que nos pregunta y que consume batidos de proteínas, Ujú. BCAAs, creatina, o bien con la excusa del crecimiento muscular o bien con la excusa de una mejor recuperación. Entonces mi duda es, ¿eso realmente funciona y es necesario? ¿Funciona pero no es necesario? ¿La dieta lo puede suplir? ¿Qué opinas? Muy buena pregunta. Pues ya te digo, no es que sea del todo un producto nefasto y una basura o algo malísimo, no, no. Puede tener su aplicación, pero ya tendría que ser mala la dieta del deportista o del aspirante a deportista Ujú. para tener que necesitar, es decir, para tener alguna carencia. En España, ya por norma, estamos consumiendo prácticamente el doble de las proteínas que necesitamos por día. Y yo no hablo del público deportivo, porque el público deportivo que hace sobre todo aumento muscular ya consumen aún más que el doble. Ya. Consumen 2-3 veces lo que necesitamos por día. Entonces, a ese público encima que esté tomando batidos, pues la verdad es que no tiene mucha utilidad. Ya te digo, si es una persona que su vida es un caos, que para él la forma más sencilla y rápida es tomarse un batido para comer, pues a lo mejor puede estar justificado, pero ya te digo que ya tendría que ser, vamos, alguien muy Ya. puntual y luego, por supuesto, ver bien lo que se va a tomar, porque hay batidos y batidos, seguramente que habrán unos que tendrán más calidad. Yo ya, como hace años, ¿tú te acuerdas que cuando hacíamos el técnico me veías con el batido? Sí, cierto, Aquí, lo repito muchas veces. Un detractor de batidos, que hoy en día soy, en aquel entonces, hace 11-12 años atrás, con Gema estudiando, sí que me ha visto tomarme algún que otro batido. Sí, en mitad de clase, clac, 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 Claro, clac, clac, y yo me lo creía, yo me creía que sería para algo, pero os puedo asegurar que fue dejarlo y no ha pasado nada, no he desaparecido, mi masa muscular no ha desaparecido, No, o sea, no, para simplemente nada. tu cuerpo cambia y ya está, o sea, pero no, cambia por el tiempo, por los años que van pasando. Yo aconsejo a la gente que coman sano, que coman suficiente, que coman cuando tengan tiempo, pero que coman sano, ¿vale? Y que se olviden del timing ese que continuamente las revistas de culturismo nos están vendiendo como que es la solución. Sí. El timing es la idea de que cada 3 horas si no comes te empiezas a desaparecer. Sí, ¿no? como que el músculo se come al músculo. Correcto, y no es así. Esto ya se ha visto que con una comida, por ejemplo, tenemos un espectro de zona anabólica a lo mejor que se puede prolongar hasta 5 o 6 horas. Esto lo vio Burke en una revisión sistemática, con lo cual, ¿qué necesidad hay de estar continuamente pensando en comer? Pues ninguna. Al hilo de lo que estamos comentando, además tú has dicho también lo de... En cuanto a la ventana metabólica, que tanto se habla tras el entreno, que parece que sea vía libre para consumir lo que nos apetezca, aumentar la carga de kilocalorías, ¿qué Sí. fundamento tiene eso? Vamos a ver, si eres una persona que estás en normopeso, no tienes facilidad para ganar peso, al revés, sino que te cuesta, ¿no? Estos típicos chicos que son ectomorfos, Sí. ¿vale? Esos típicos delgaditos y tal y cual. Pues bueno, puede ser un buen momento pues porque hay apetito, porque son personas que les cuesta mucho coger peso, con lo cual una buena dosis de alimento, pues a lo mejor de 1000 calorías podría venirles bien después de entrenar. Pero ya te digo, sí que es cierto que hay una mayor sensibilidad en cuanto en las células de las membranas, están un poquito más
permeables y los nutrientes se filtran más, pero es muy poca como para estar pensando que si no como, no me tomo el batido antes de salir del vestuario, desapareceré. O sea, entonces esa ventana anabólica no es tan anabólica como la creemos. Ya te digo, se puede prolongar incluso a 5 o 6 horas, porque tú tienes que pensar que antes de ir a entrenar la mayoría de la gente ya ha comido. Efectivamente. Por cierto, otro de los mitos. Yo antes de ir a entrenar casi nunca desayuno. La gente dice, no, pero ¿cómo te va a pasar? No pasa nada, ya desayunaré, yo he cenado bien. Claro. Ya desayunaré una vez que termine de entreno, me tomo un café con leche o un café directamente y voy a entrenar, no pasa nada. No soy un atleta, no voy a entrenar 5 horas. Claro. Voy a entrenar pues, como cualquier persona normal, un poquito de cardio, un poquito de pesas, nadar un poco en la playa, algo de esto, ¿no? Nada más. Entonces sí que se puede hacer así. Sí, hay que tener en cuenta también eso que estamos hablando. Una persona que compite o que entrena con algún objetivo, o por ejemplo en mi caso, los que estamos trabajando en centros deportivos y tenemos muchas horas de entrenamiento repartidas a lo largo del día y que son inevitables, las tienes que hacer porque tienes que dar la clase. A lo mejor tienes que tener una serie de consideraciones con la alimentación diferentes. Totalmente. Pero una persona que va a hacer su clase de spinning, de pilates o de zumba o de body pump, de lo que sea, o a entrenar en sala, 1 hora, 2 a lo sumo, no creo que sea necesario absoluto. Estar pensando en no sé, la bebida electrolítica, o sea, el Powerade, el Aquarius, la barrita, no sé qué. Tío, vas a hacer una clase. Si ahora estamos viendo, ahora que estamos en los mundiales, el otro día había un trozo del partido de España. Un jugador que llevaba 70 minutos corriendo al nivel que corren los futbolistas, que es un nivel importante, el tipo se hidrataba con agua. Claro. Un futbolista, estamos hablando de un futbolista de primera división, que vete a saber ese hombre las horas que le dedica al entrenamiento, se hidrataba con agua en un partido. Claro, efectivamente. O sea, ¿qué necesidad tiene la ama de casa o el hijo del vecino de coger y en una clase de spinning estar tomándose bebidas hidrolíticas o tomarse barritas de recuperación? Luego tienes el caso contrario, por lo que hablábamos antes de la sudoración. Gente que viene a clases de spinning en las que ya se pierde una cantidad de líquido muy importante. De hecho, ayer subí un vídeo a Instagram muy cortito de mi camiseta escurrida, chorreando, porque hace ya muchísimo calor, entonces se suda mucho. ¿Cuál es tu Instagram, por cierto? Dilo así. Gemita con 2 M's, FS. FS, bueno, para seguirte, que no lo sabía. Sí, debe estar todavía en las historias porque lo subí por la noche. Vale. Es una clase en la que pierdes una cantidad de líquido muy importante. Y hay mucha gente, sobre todo mujeres, también hombres, pero sobre todo mujeres, que introducen la botella de agua, tés, cola de caballo, infusiones diuréticas. Claro, lo hago a lo mejor a mitad de clase, me ha dado un calambre. Claro que te ha dado un calambre, es normal, estás totalmente deshidratada. Pero luego me voy a tomar un Aquarius para recuperar los electrolitos que he perdido. Sin sentido, sin sentido. Por cierto, Aquarius como marca tiene mucha marca y mucho nombre, pero como tú lo sabes, como bebida de reposición es de las peores porque no llega a la cantidad de sodio que debería tener una bebida de reposición si hablamos en el caso de atletas que sí que las necesitan a partir de la hora y media de actividad intensa. Con lo cual, mucha marca, pero no. Mucho azúcar. Mucho azúcar, eso sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué las bebidas de reposición no llegan a lo que la normativa marca como una buena bebida deportiva? ¿Por qué? Pues porque si le pusieran el sodio que necesitan no estarían buenas. Claro, exacto. La única que cumple con el tema del sodio es Powerade y claro, está buena porque compensa poniendo más azúcar, con lo cual tampoco es un buen... sí, así nos la meten en todo. Yo también quería preguntarte, ¿no? O sea, como ahora estamos en el live y no hay límite de tiempo, si no te molesta, te quería preguntar sobre una buena amiga mía y que ha sido mi paciente, me ha preguntado por el tema de la displasia de cadera, ¿no? Yo sé que hay algunos consejos que se pueden dar. Ella ha estado de consulta en consulta, peregrinando, y siempre tiene su dolorcillo que le lleva ahí. No sé si esa molestia habría que aprender a vivir con ella, no. O sea, ¿qué consejo podrías darle así, por encima, sin conocer el caso, que yo sé que es difícil? Teniendo en cuenta que la displasia, para quien no sepa lo que es la displasia, es, digamos, como una incongruencia entre la cabeza del fémur y el acetábulo donde se tiene que insertar efectivamente. Digamos que no acopla bien, entonces se produce una dislocación, una luxación de la cabeza del fémur. Esa dislocación lo que genera es una degradación progresiva del hueso, un desgaste mayor de lo que debería. Se cursa con dolor, ¿verdad? Claro, al haber ese desgaste es como cuando me duele la rodilla, es que tengo un desgaste de cartílago. Claro, todo ese cartílago está desgastándose continuamente y por eso cursa ese dolor. Efectivamente, el dolor es señal de que hay algo que no va bien, entonces no debemos aprender a vivir con el dolor, lo que tenemos que intentar es paliarlo. ¿Cómo paliamos?
siempre con trabajo correctivo, mucha movilidad, hay que hacer actividad física, pero evitando siempre los impactos, nada de correr, saltar, mucho cuidado con las escaleras porque fuerza mucho la articulación. No quiere decir que no suba y baje escaleras, Claro. pero que no nos pongamos a saltar subiendo y bajando, por Steps, ejemplo. por ejemplo, no sería aconsejable por para ejemplo, un nosotros, step o, yo qué sé, jugar a la rayuela, pues no Claro. es una actividad adecuada. Tendría que ser más bien una marcha continua, siempre actividad física continua, pero controlar mucho el sobrepeso. El sobrepeso, claro, es un mayor, Cuanto menos mejor. claro, un mayor estímulo negativo. Y yo siempre recomiendo actividades pues como el yoga o el pilates que aumentan mucho la movilidad de las articulaciones, pero, ojo, no una clase de pilates con 20 personas en un gimnasio, una clase de pilates con personal especializado, esa persona sola. Correcto. Si es excesivo, no me lo puedo permitir, acude a la natación. La natación es nuestra amiga para todo, pero También si con sabes técnica. nadar y Correcto. con buena técnica, Que también te llevará a otro experto. efectivamente. Ahora que has mencionado lo del pilates, igual me equivoco, igual me vais a odiar por esto, pero puede ser que pilates, yoga, a veces se comporta un poco como un cajón desastre donde parece que cualquiera entiende y cualquiera sabe y cualquiera aplica. Sí, efectivamente. Porque yo sé que hay gente muy preparada como tú, pero claro, ¿cómo puedo saber yo que la persona que tengo delante realmente me va a llevar por el buen camino en este tipo de disciplinas? Vale, el primer problema que encontramos en este tipo de actividades, como en todo, es que hay muchas formaciones de fin de semana Ya, que pueden estar muy bien, pero acompañadas de una formación previa. correcto. Un fisioterapeuta que hace una formación de 2 meses está muy preparado para dar una clase de pilates, no necesita hacer una formación de 2 años. Si hace una de 2 años, mucho mejor. Mejor, lógico. Pero él tiene suficientes conocimientos de Anatómicos, fisiología, de bien. anatomía, de respuesta corporal, como para saber cómo aplicar esos ejercicios con seguridad y para poder generar las variantes necesarias. Una persona que no tiene esos conocimientos previos de anatomía está arriesgando la salud del cliente. Un licenciado, por ejemplo, también conoce todos esos aspectos de fisiología, de anatomía, de aplicación de la actividad física para la salud, entonces también puede aplicar. Entonces lo que tenemos que saber es qué referencias tiene ese instructor de pilates, de yoga, de cualquier disciplina. Correcto. Muy Y a partir de ahí plantearnos si esta persona nos puede ayudar o no. No hay que tener miedo a pedir referencias y sobre todo una persona que lo sabe todo seguramente no sepa nada. Totalmente. Si yo voy y le pregunto, oye mira, tengo un problema, no sé, un pinzamiento en el hombro, pues mira, no sé, pero te lo voy a mirar. Claro. Te tiene que dar más seguridad que un, sí, claro, efectivamente, a lo mejor lo sabe, pero normalmente esa duda, ese reconocer que tengo que ver, que puedo preguntar, que Es buena señal. sí, Muy bien, ¿eh? Muy buena reflexión esa, porque normalmente tendemos a creer lo contrario. Quien afirma efectivamente. que nos da la solución inmediatamente, vamos y confiamos en ese, cuando en verdad las personas que están más preparadas son los que estamos ahí con profesiones serias, son los que siempre dudamos. Y siempre Exacto, decimos, voy a porque recurrir a la sabes, bibliografía que hay al respecto. Muy bien. efectivamente, Muy buena, entonces muy buena. tienes que dudar de lo que sabes. Muy No buena. tenemos la verdad absoluta. Fantástico, Gema. Fantástico, pues... ¿tienes alguna Sí, otra me pregunta? queda una preguntita, además que me genera mucha controversia y que además publiqué algo parecido el otro día en Facebook, ¿viste tú la entrada? Sí. Es al respecto de la paleodieta y en línea a la paleodieta el ayuno intermitente. Se está justificando este tipo de alimentación Claro. con que es la manera en que se alimentaban nuestros ancestros, cazaban, hacían una carga importante de alimento porque era lo que habían cazado y hasta que no volvían a cazar no volvían a comer. Y claro, no tomaban leche, no tomaban azúcar, no tomaban legumbres, Sí. porque digamos que era una sociedad cazadora y recolectora. Muy bien. Entonces plantean comer carne, verduras, frutas, hortalizas Sí. y poco más. Vale, ¿Qué? pues empezamos con el ayuno intermitente. Vale, el ayuno intermitente pues es la premisa de que pasando muchas horas ayunando, luego uno más o menos se puede permitir lo que quiera. Esto más o menos se lo sacó de la manga un tal autoproclamado nutricionista, James Johnson se llamaba. Este James Johnson, entre otras cosas, afirma, no sé, como que te puede curar de un montón de enfermedades, afirma
cuando tú, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando ves a alguien que afirma cosas muy bonitas y milagrosas sobre un método, duda porque la verdad no va por ahí. Es decir, lo que la ciencia ahora nunca se afirma de una manera que te va a curar, por ejemplo, no sé, tus problemas de hígado, o te va a curar de haber sido alcohólico todavía, no señor, o sea, uno no se desintoxica. Entonces, claro, el ayuno intermitente también dice, por ejemplo, que si nosotros hacemos mucho ayuno, habrá momentos en los cuales podemos comer lo que nos dé la gana. Eso significa que podemos hacer una orgía romana. Esto a nivel poblacional puede ser un problema, o sea, ese tipo de consejo. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabrá medir el impacto de sus acciones y acabará atiborrándose demasiado una vez que acabe. Probablemente habrá gente que lo pueda llevar bien y esto no le generará ningún problema, pero la mayoría de gente, lo que estamos viendo, tanto en consulta como en la bibliografía científica, es que la gente acaba teniendo ansiedad por comer. Exacto. Cuando pasas muchas horas sin comer, acaba teniendo ansiedad. Entonces, la mejor consejo que le puedes dar es que no pasen demasiadas horas, que una vez que sientas apetito, que comas sano, porque si llegas al punto de tener tanto hambre que no vas a pensar qué vas a comer, va a ser peor los posibles beneficios, que encima no los tiene, que no. Cumple todos los requisitos para ser lo que se conoce como una dieta milagro. ¿Qué dice la doctora Clotilde Vázquez sobre la dieta milagro? Una dieta milagro es un atajo a la obesidad. Fíjate, tío, que claro. Es un atajo a la obesidad y punto. O sea, no vamos a mejorar por perder 10 kilos en 2 semanas o perder 10 kilos en un mes, que es lo que le digo diciendo a los pacientes. No, tú tienes que pensar cómo va a ser tu vida de aquí a 2, 3 años, claro, 5, 10 años vista. O sea, eso es lo que tienes que pensar y no en una cosa rápida, increíblemente, no sé, milagrosa. Luego lo otro que tenemos que pensar, ¿qué educación nutricional adquirimos? Cero. No estás aprendiendo nada, a pasar hambre, a pasarlo mal, a sufrir, a estar soñando con galletas. ¿A eso estás aprendiendo? Claro, no vas a pasar el resto de tu vida pasando hambre todo el día, esperando a que llegue ese momento, como si estuvieras en un Ramadán eterno. Correcto, sí, habrá gente que lo lleve bien, ojo, habrá gente que a lo mejor lo lleva genial. Yo he visto casos de personas que comen 2 veces al día y lo llevan perfecto, pero estamos hablando de personas, casos aislados, como dice Ed Sarens, el plural de anécdota es anécdotas, no evidencia científica, o sea, es una máxima que se puede aplicar aquí. Y no, con la paleodieta pasa algo curioso, ¿no? Que tenemos ahí un público muy fuerte, muy defensor de ella, que es un público eminentemente masculino, que son gente que siguen pues rutinas de fuerza y no sé, nuevas doctrinas que han salido, que vienen de Estados Unidos, y que la gente pues eso parece que se pone muy fuerte. ¿Por qué triunfa tanto entre este público? ¿Por qué tú crees que es que triunfa tanto? Dímelo. Yo creo que lo sabes. Va por el lado de mi apodo. Ya. ¿Te acuerdas del apodo que me pusieron? Sí, ¿no? sí, Solomillo. Correcto, pues va por ahí, porque te están diciendo que tú antes me lo dijiste, te están diciendo que comas toda la carne que quieras. Claro. O sea, vamos a ver. Primero, estás denostando los cereales, cuando sabemos por la evidencia que tenemos hoy en día que decirle a la población que no consuma cereales integrales es arriesgarlo a que se enfermen. Las cereales integrales hoy en día evitan enfermedades. Claro, una cantidad excesiva de carnes rojas está relacionada con algunos tipos de cáncer de colon. Totalmente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dijo en el año 2016, las dietas ricas en carne, que es lo que son las dietas paleo, llegan a causar 50.000 muertes por cáncer anualmente. Un año después, el National Cancer Institute, una asociación bastante reputada estadounidense, evaluó el efecto de consumir carne en 536.969 personas. Los resultados muestran que hay una asociación entre consumo de carne, ya sea procesada o sin procesar, con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, no solamente por cáncer. Con lo cual, una dieta que te está diciendo come carne, excluye cereales integrales, excluye legumbres, cuando hoy en día sabemos que la legumbre evita la diabetes, mejora la hipertensión, baja el colesterol. O sea, ¿cómo puede ser buena? Entonces, claro, a nivel individual tenemos gente que lo defiende a capa y espada y que dice, bueno, esto tiene que ser buenísimo porque yo he mejorado, porque yo tal, porque yo cual. Campeón, en 20 años no quisiera verte en la planta de oncología, pero tú sigue comiendo carne de esa manera y probablemente sea tu futuro. Claro, es así. No sé, yo ya te digo, el que me quiera rebatir esto es tan sencillo como que coja bibliografía científica y muestre estudios que digan que sí, que la paleodieta es segura. Hay algunos, como uno que se hizo en 60 mujeres, que parecía que mejoraban, pero luego se siguió al cabo de 2 años y todas las personas habían cogido el peso porque no había adherencia. Claro. Con lo cual es muy difícil. Vivimos en un mundo real. Si todo el mundo hiciera, eso es otro argumento, si todo el mundo hiciera paleo, no tendríamos suero, porque ya el ganado ocuparía el globo terráqueo, con lo cual eso muy bueno y muy normal no es. Lo mejor de todo es lo que dice la catedrática en nutrición Marion Nestle: basar nuestra alimentación
en un consumo eminentemente de productos de origen vegetal, poco claro. procesados, poco o nada procesados. Esa es la respuesta corta. Corta. Pues oye, estoy contenta de saber que lo que yo opinaba más o menos iba en la línea de lo que acabas de decir, porque sí, porque es que me parece tan excesivo. Además es que sí, relacionamos con lo que hemos comentado al principio del consumo de batido de proteínas. Es como si solamente necesitáramos proteínas, dietas sin carbos, dietas sin grasa. Reducimos todo a macronutrientes y no comemos comida. No, al final la gente no es consciente de que son alimentos. Correcto. Y de que tienes que vivir con ello toda la vida. Sí, eso ese término, no me acuerdo quién lo sacó, pero se llama nutricionismo. Sí. No piensas en el alimento, piensas en el nutriente. Claro, y por esta regla de tres nos están metiendo galletas para los niños, porque como tienen vitamina A más B más C. Cierto. Galleta es galleta. O sea, el otro día, tío, hablando de galletas, te voy a contar una que te vas a reír, tío. Voy al súper y a mí, igual que a ti, si tú eres majo y me preguntas algo, yo te contesto, ¿no? O sea, aunque no estemos en consulta, si me preguntáis algo, yo os contesto. Y un chaval muy educado que siempre me pregunta cosas, cuando voy al supermercado me dice, Nico, he encontrado unas galletas, tío, que creo que son buenas. Quiero enseñarte el paquete. Me trajo un paquete súper sofisticado que ponía todas las vitaminas que llevaba, que decía que era integral y no sé cuántas harinas. Sí. Entonces yo me quedo mirando, tío, y dice, no, te equivocas, tío, estas no son las mejores. Y no, ven conmigo, ven, voy para allí y busco el típico paquete de galletas cookies americanas con sus chips de chocolate y digo, estas son las mejores, tío. Se queda mirando, sí, tío, me dice, por supuesto, tío, pues ya puestos a comer galletas, tío, cómetelas que te quedes a gusto. Cómetelas que te quedes a gusto, tío, la galleta no es sana, sea del color que sea. Claro. Sea como te dé la gana. Entonces, ya, el día que te vas a comer, cómete las cookies o cómete las tipo Oreo, las que te dé la gana, porque la galleta es galleta. Claro. Hemos hecho raras, claro, es lo que se comenta, productos light. Si al final te vas a comer el doble de lo que te comerías porque es light, cómete el normal, tío. Cómete el normal. Úntale mantequilla al pan y no estés pensando en la margarina, que le vas poniendo un toco así de margarina y encima la margarina probablemente sea peor. O sea, con lo cual. Sí. Pues sí, oye, un placer estar contigo. ¿Alguna cosita más? ¿Tenemos tiempo? Yo si creo que está todo dicho. Está todo más que dicho. Sí. Dejaros con ganas de más. Otro día lo haremos con preguntas y respuestas vuestras, si te parece bien. Sí. ¿No? Podemos hacerlo. Me parece fantástico. Y bueno, ya veremos cuál es la repercusión de esto. Si os ha gustado, nos encantaría que compartáis, tanto del Facebook de Gema. Los que estéis en mi Facebook y no sigáis todavía Gema, ya lo hemos dicho antes, @GemaFornés. Y en Instagram sería Gemita FS. Twitter. No lo uso. No lo usas casi. No vale, lo uso. le pasa como a mí. No tengo tiempo para tanta red social. Sí, a mí me pasa igual. Como estamos currando siempre, pues bueno, Sí. pues vamos a lo rápido. Y nada, un placer. Ya está todo dicho. Sí, gracias yo creo por que estar sí. aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. No, por favor, un honor que se repita. Fantástico. Vale, guapa. Pues nada. Nos vemos. Hasta ahora. Vamos.